Nos acompaña hoy el profesor doctor Roberto Gargarella, nos honra con su presencia. Vamos a hacer una mínima síntesis de su frondoso currículum de antecedentes. Es doctor en Derecho por la Universidad de Chicago, LLM también por la Universidad de Chicago. Es además sociólogo, no solo abogado y doctor en Derecho. Y sin más preámbulos, vamos al primer interrogante. Este ciclo se incardina en la conmemoración de los 30 años de la reforma constitucional, tanto nacional como en la provincia de Buenos Aires, en 1994, así que te preguntaría un primer balance de la reforma constitucional en el orden nacional. Bueno, antes que nada, gracias y felicitaciones por la iniciativa. Te decía y les felicito a todos porque me parece que es un modo muy importante de seguir pensando en tiempos difíciles además. Sobre la reforma, bueno, yo siempre que me pronuncié sobre la cuestión dije que era una oportunidad perdida. Creo que si uno tuviera que comparar los textos del 53 y el del 94, yo diría el del 94 lo mejora y introduce cambios importantes, pero creo que se ha quedado corto respecto de lo que era posible hacer aún dentro de las restricciones que había en el momento. No, y diría una cosa sustantiva más, y es que yo creo que peca por un pecado que ha sido propio de todas las reformas latinoamericanas del siglo XX, que es la de centrarse demasiado en las cuestiones de derechos, en la parte de la Declaración de Derechos, dejando intacto, digamos, el modelo que formaba parte de la organización del poder. Haciendo algo inclusive peor, porque como que desengancha las dos partes de la Constitución, ¿no? Y sobre eso, si quieren, podemos hablar después, pero la parte de la Declaración de los Derechos y la parte de la organización del poder necesitan ir coordinadamente. Yo creo que se ha manejado o la ilusión o la torpeza de que podían funcionar autónomamente. O sea que se podía avanzar muchísimo agregando derechos, haciendo progresividad en los derechos, apuntando al siglo XXI, digamos, incorporando grupos, mientras se mantenía una estructura de poder muy atada a lo que fue el siglo XIX. Entonces tenemos hoy constituciones con dos almas, diría yo, ¿no? Y ese es un mal latinoamericano inaugurado, yo diría, en la reforma constitucional mexicana, la Constitución mexicana de 1917, ¿no? O sea que ahí hay algo muy extraordinario que pasó y algo muy problemático, y eso marcó la historia contemporánea En el del caso de la republicanismo reforma latinoamericano. constitucional de la nacional, esto no sucedía en parte por la intangibilidad de la parte dogmática que no estaba alcanzada por la susceptibilidad Sí, de esto reforma. explica, obviamente que no lo justifica, no justifica lo que ocurrió. No, y además, bueno, yo había trabajado con Carlos Nino durante mucho tiempo en el Consejo para Consolidación de la Democracia. Y bueno, no es que hoy, mirado con el diario del lunes, del martes, digamos, yo digo que ese proyecto que nosotros elaboramos era extraordinario o era infalible, pero sí que trataba de hacer cosas que el 94 no hizo, y es como mantener mayor consistencia entre las dos partes de la Constitución. Y entonces se apuntaba a una cierta manera de cambiar el régimen presidencialista a uno más debilitado o semiparlamentario. Pero en todo caso, digamos, el punto es, para insistir con la idea por ahora central, que, digamos, el único cambio relevante que hubo en la sección de organización del poder, que tuvo que ver con concederle la reelección al presidente de entonces, pero no es un cambio que, digamos, haga lo que tuvo que hacerse, que es lo que yo llamo modificar la sala de máquinas de la Constitución, ¿no? O sea, la parte de la Constitución central, la que organiza el poder, es esa sala de máquinas, y esa sala de máquinas, digamos, sigue funcionando en la lógica que había establecido el constitucionalismo liberal conservador en Argentina y en toda América Latina entre 1850 y 1890. Es cuando se monta el pacto liberal conservador en toda la región y montan este modo de organización del poder, yo diría muy centrado en el presidente, muy hostil a la participación popular, por más que luego se incorporen iniciativas o consultas populares, digamos, un modelo
como así, de corte muy fuerte entre ciudadanía y representante. Entonces, la organización del poder siguió en el viejo modelo elitista, o si se quiere, liberal conservador del siglo XIX, y eso es un problema, no haber tocado eso. Pero no porque había que modernizar, sino porque era parte del problema central que todos habíamos identificado. Una última cosa. Pocas veces hubo en la academia jurídica y de cientistas políticos un acuerdo tan fuerte como el que hubo en los 80, de que el tipo de sistema hiperpresidencialista que teníamos era funcional a los golpes de Estado. O sea, los cambios interesantes que aparecen en los 90, Constitución de Colombia, 91, son orientados a esto, es qué hacemos para tratar de que no se repita la causa constitucional del golpe de Estado, que tiene que ver con un sistema muy poco flexible y muy centrado en el presidente. Entonces, nosotros en el Consejo habíamos tratado de hacer algo al respecto para aflojar algunas de las tuercas que estaban allí, y eso yo creo que la reforma del 94 no lo sigue, ¿no? Por lo que advierto, ¿crees que el saldo de la figura de la jefatura de gabinete es totalmente deficitario? Claro, digamos, a ver, el balance del acuerdo doctrinario de los 80 era, cuando hay un sistema con un mandato fijo, como el presidente, donde se centra todo el poder allí, todo lo importante, esto es, hay básicamente una disputa por una silla. Quien está fuera de esa silla, digamos, lo que quiere es sacarle la silla al que está ahí sentado. Entonces se genera esa disputa, y entonces toda la idea era, bueno, ¿cómo se hace para flexibilizar esto? Y la idea que tenía Nino y otra gente, pero no sé, Juan Lins, español, o Alfred Stepan, o Valenzuela en Chile, digamos, era tener un fusible que permitiera, en los casos de crisis, que saltara el fusible y no el régimen, no que quebrara el régimen, no que viniera un golpe de Estado, o que hubiera, digamos, esto es cómo sacamos esa figura que concentra todo. Y eso no se hizo. Entonces. Y por otro lado, advierto que probablemente te parezca insuficiente la configuración constitucional de la forma de participación ciudadana, por ejemplo, la iniciativa popular, que tiene limitaciones, por ejemplo, la presupuestaria, diría más que eso. Haciendo una crítica de este estilo a varias de las constituciones, digamos, más recientes en América Latina, aún las, entre comillas, más progresistas, la de Bolivia, Ecuador, Venezuela, a mí siempre me interesó decir que digamos, había este tema de la preservación del viejo modelo de organización del poder intocado. Y eso, aun cuando con la otra mano se llenara a la Constitución de derechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, derechos de participación. Yo tengo una anécdota personal que cuento en uno de los libros que escribí sobre el tema, que es, estuve como consultor en Montecristi cuando se discutió la reforma ecuatoriana. Y y ahí me presentaron el modelo que luego saldría como el modelo aceptado por la convención. Yo, digamos, sin ninguna genialidad, pero lo miré y dije, esto es excepcional, extraordinario, la cantidad de iniciativas que traen de participación popular. Ahora, me imagino que esto va de la mano de una reducción de los poderes del presidente. No, por el contrario, reelección y más poder. Bueno, digo, entonces, mire, esto es, ustedes están generando esta contradicción. ¿Y qué es lo que finalmente pasó? Que, digo, más allá de los nombres y apellidos, cada vez que, digamos, hubo una iniciativa por poner en marcha de modo importante las cláusulas participativas, recibieron veto presidencial o un rechazo de la justicia, pero, digamos, sobre todo hubo vetos de Correa a las iniciativas. Entonces esto es, si usted no acomoda de alguna manera la parte de organización del poder con lo que hace en materia de derechos, y bueno, no es que las dos cosas viven autónomamente y se desarrollan autónomamente, no, porque uno tiene capacidad para frenar a la otra o activarla. Entonces, en este sentido, es más allá de que la cláusula es pobre o le deja, por ejemplo, al propio Congreso que regule la materia, cuando el propio Congreso es el más interesado en que de ahí no pase nada, porque es cortarse los propios pies. Entonces, ahí usted no está tocando, digamos, las piezas que necesita tocar la organización del poder y pone en riesgo eso que nos dice en materia de derechos. Lo último, una famosa, muy joven, doctrinaria australiana, que es Rosalind Dixon, habla de estos temas, por ejemplo, de lo que pasó en Ecuador, de hecho directamente, con la idea de lo que ella llama
los derechos como soborno. Muchos presidentes, muchos gobiernos en América Latina, pero su estudio se extiende a Asia, África, es cuando ven que tienen problemas para lograr lo que quieren, por ejemplo, reelección en una reforma constitucional, empiezan a conceder derechos, ¿no? ¿Cuántos derechos quiere usted? Entonces, volviendo a Correa, el gran grupo que se le oponía eran los indígenas. ¿Cuántos derechos quiere? Un poco esa idea, ¿no? Entonces, los derechos aparecen ahí al servicio del fortalecimiento del presidente y no, como uno podía pensar, digamos, los derechos lo hacemos para integrar grupos y bueno, luego reacomodamos a la baja, diría yo, al poder presidencial, ¿no? Uno de los temas que más has explorado es el tema del constitucionalismo dialógico, los reenvíos, la discusión de la posición de la última palabra, etc. Sí. Gran tema, ¿no es cierto? ¿Cómo observás entonces la reforma constitucional del 94 que no ha tocado el sistema de control de constitucionalidad? Oh. Realmente lo incorpora, porque antes estaba autoadjudicado pretorianamente, ¿no es cierto? Sí. No, en términos de... ¿Cómo hubiese sido Sí. un sistema de control de constitucionalidad progresivo que atendiera también los litigios estructurales? Y es una pregunta compleja, o sea, tengo cosas para decir, pero... Sí. No, primero diría que yo como otra gente defendemos mecanismos como más de diálogo entre los poderes y la ciudadanía, pero también, digamos, cuando querramos trabajar en detalle sobre la cuestión, yo creo que tenemos que empezar a especificar qué cosas es lo que efectivamente defendemos, porque en los últimos años lo que se ha visto, al menos en la doctrina, es que ha caído tan bien la idea del diálogo, que todo el mundo, algunos en la práctica y otros desde la doctrina, bajo el paraguas, bajo el título diálogo constitucional, siguen haciendo lo mismo que hacían antes, pero ahora con un cartel que dice, acá estamos en diálogo. Entonces, tenemos que especificar a qué cosa llamamos diálogo y, digamos, por qué nos interesa el diálogo. Entonces, yo creo que, o sea, al menos en mi visión, la idea esta del diálogo y también la participación de los jueces en este diálogo, bueno, viene digamos, a hacer juego exactamente lo que señalaba cuando uno está pensando en el problema del control judicial, la legitimidad de los jueces y la objeción democrática, la objeción contramayoritaria. Entonces dice, bueno, si los jueces decidieran de ciertos modos o utilizaran ciertos remedios o respondieran de ciertas formas, esto no sería objeto de la crítica democrática, digamos así. Esa sería una manera de entrar a la cuestión. Ahora bien, yo creo que nuestra Constitución, aún con la reforma, como la mayoría de las constituciones que conocemos, o sea, porque en este sentido hay un problema que es compartido, no niegan la posibilidad de que los jueces usen instrumentos que podrían ser avalados por la teoría dialógica. Ustedes han utilizado, otros jueces federales han utilizado en materia, por ejemplo, audiencias públicas, cosas por el estilo. Entonces, no están vedados por la Constitución, pero tampoco hay incentivos, tampoco hay, digamos así, como ayudas de la Constitución para que eso ocurra. Entonces, por ejemplo, acá en La Plata, dos colegas amigos, Miguel Benedetti y Jimena Sáenz, escribieron un libro para mí muy interesante, una colección que yo dirijo, sobre las audiencias públicas. Claro, pero ahí muestran algo muy interesante, digamos, aun cuando es simplemente un análisis descriptivo, y es la discrecionalidad con que la Corte, digamos, llamó a estas audiencias. Cuándo quiso, cómo quiso, del modo que quiso. Entonces, claro, uno dice, está muy bien, o sea, si hubiera una reglamentación al respecto, si se usan estas herramientas cuando se usan, está bien, eso en principio parece totalmente justificado y va en la buena dirección a, digamos así, moderar la crítica contramayoritaria. Pero digamos, hoy está, y eso lo muestra el estudio, en manos discrecionales de la Corte, digamos, o del tribunal, que hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Entonces, claro, entonces, en un año hay 5 audiencias, en el otro ninguna, en el otro 3, en el otro 4. Bueno, entonces es un poco lo que se quiere. Entonces, eso no es interesante en esos términos. Y eso es un punto más general que tiene que ver con constituciones que no ayudan a desarrollos que podrían ser interesantes y que podrían hacer un modo de toma de decisiones más justificado. Y la última línea que mencionaría, yo creo que ahí hay un problema de fondo, que yo llamo que
digamos, tenemos constituciones armadas en lógica de checks and balances, que era la lógica, para mí interesante en su momento, hace 200 años, que era la lógica de evitar la guerra civil. Pero una cosa es evitar la guerra civil, canalizando institucionalmente la guerra. Entonces yo le doy el veto al Ejecutivo, le doy la resistencia al juez, le doy la resistencia, la posibilidad de insistencia a los legisladores. O sea, le doy armas defensivas a todos los poderes. Está bien eso, pero eso es canalizar institucionalmente la guerra. Y otra cosa es lo que nosotros queremos, que es promover el diálogo. O sea, entre evitar la guerra y promover el diálogo, y hay mucha diferencia. Entonces, tenemos constituciones que en el mejor de los casos ayudaron a canalizar la guerra institucionalmente. Otra cosa es promover el diálogo. Entonces, no tenemos una constitución que ayude a promover el diálogo. A propósito de los balances, los frenos y contrapesos, si mal no recuerdo, en ese librito que recoge conferencias de Kelsen sobre el control de constitucionalidad que hay en Estados Unidos, en el último trabajo, justifica el funcionamiento de los tribunales constitucionales, bajo su idea, en el hecho de que el que expide la norma no puede controlarla. Sí. Ese argumento tiene bastante seducción y justamente desafiaría la lógica del reenvío en el sentido de compartir o de reenviar como un boomerang la última palabra al productor de la norma. Bueno, digamos, también es una pregunta también muy rica y que podría responder. O sea, que hay muchas cosas para mí importantes que se pueden decir. No, uno, en el momento en que se hacían, estábamos hablando antes de los debates constituyentes en Estados Unidos, ¿no? Después de la independencia, y en Francia después de la revolución. Y son dos eventos básicamente simultáneos que se mueven por lógicas diferentes. A mí me seduce más la lógica que vino de la Revolución Francesa, pero no importa, porque también tuvo muchos errores. Pero sobre la materia, ellos habían instituido esta institución, creado esta institución del reenvío legislativo y demás, y lo hacían bajo un criterio interesante, y es, a usted, digamos, órgano de contralor, no se le pide que legisle, digamos, sino que nos ayude a nosotros, legisladores, a marcar, por ejemplo, esto va en el mal camino. Entonces usted puede hacer una función de contralor y señalar, digamos, qué es lo que estamos haciendo mal. Entonces, por eso, pero vuelva a decirnos a nosotros. Otra cosa es, digamos, que usted nos reemplace. Entonces, en eso yo creo que hay un punto allí, y es, así como digamos, la represión penal, el reproche penal no necesita del castigo, el control judicial no necesita de la invalidación. Entonces, usted puede cumplir una función de control de otro modo. Dicho eso, digamos, mi acercamiento sobre la cuestión es un poquito más amplio, porque yo no, contra muchos doctrinarios, colegas, no veo, digamos, la organización de proceso de toma de decisiones, ni reduzco la democracia a las tres ramas de gobierno. Yo creo que, digamos, como la Constitución, como dice la Constitución norteamericana, la primera palabra que dice es we the people. O sea, la Constitución tiene que ver sobre todo con we the people, con nosotros el pueblo. Entonces, sí importa ver cómo se relacionan entre sí las ramas de gobierno, pero también, y yo diría crucialmente, ver qué lugar tenemos nosotros ciudadanos. Entonces, para mí, digamos, es una mirada, digamos, muy habitual en la doctrina tradicional, pero finalmente estrecha, de pensar que la cuestión se reduce a quién habla último, el legislador, el juez. Eso lo ha dicho aún la mejor doctrina contemporánea, digamos, al respecto. Yo creo que hay que trascender esa idea de democracia reducida a cómo están funcionando entre sí las tres ramas, ¿no? Entonces, mi pregunta pasa por, mi respuesta pasaría por, y en ese proceso, ¿qué lugar queda la ciudadanía? Porque tampoco se debe, o sea, si a mí me dicen, pasa la última palabra a los legisladores, bueno, digamos, sí, algo mejora, pero el problema sigue ahí presente, ¿no? Claro. Entonces, no sé, dos de los doctrineros que yo más he seguido en esto, Jeremy Waldron y Mark Tashner, digamos, bueno, que a la distancia hemos estado en diálogo, digamos, sobre este tipo de cuestiones, y todos hemos crecido más o menos y cambiado o precisado muchas de las cosas que decíamos en la misma línea, pero ellos, yo creo que sobre todo Waldron se queda, que ha sido como el gran crítico de digamos, del Judicial Review,
pero se queda en esta idea de, bueno, esto tiene que volver a la legislatura y esa es la última estación de la democracia. Yo no creo que sea así, no merece ser visto así, ¿no? Claro, porque por un lado el modelo clásico del control de constitucionalidad tenía una lógica bastante seductora, ¿no? El hecho de que los jueces, todos los jueces en el sistema difuso, revisan la constitucionalidad como elemento de argumentación detrás del cual está la protección de un derecho. Entonces, el plus era el reconocimiento de un derecho y como argumentación se invalidaba o se descalificaba la norma constitucional. Pero esto operaba solo para el caso, no tenía irradiación generalizada, los que podían enarbolarla eran solo los afectados directos, ni siquiera estaba el control oficioso, y no existía el menor atisbo de nacimiento de litigio estructural. Cuando empezamos y obviamente coronaba finalmente en la esfera de la Corte, que estaba revestida de enormes cargas técnicas para acceder a la jurisdicción revisora. Entonces, ese sistema tenía una lógica de hierro y cerraba bastante bien en sus dimensiones, tal cual se fueron perfilando. Ahora, ¿se puede trasvasar eso al litigio estructural, a esta Corte, a estos procedimientos, o hay que pensar en una ingeniería institucional distinta? Primero, digamos, o sea, una cosa es que el sistema funcionó en un sentido de la palabra funcionar durante mucho tiempo, funciona desde hace mucho tiempo. Otra cosa es que tenga una lógica de hierro, otra cosa es que sea un mecanismo justificado, ¿no? Entonces, no sé si tiene una lógica de hierro. Mucho de lo que escribió en los últimos años era en contra de lo que, digamos, él presentaba como la lógica kelseniana sobre la cuestión, y él decía, no, acá no veo, yo no veo o sea, en ese razonamiento que nos presenta no veo ninguna lógica cerrada, digamos, sólida. Yo diría algo que él no negaría, digamos, que es sobre la justificación democrática. Para mí el problema es, retomando algo que es tal vez lo crucial en los aportes de Jeremy Waldron. Vivimos en sociedades, es un hecho, lo que él llama el hecho del pluralismo, el hecho del desacuerdo, ¿no? Entonces, vivimos en sociedades en donde en las cosas importantes, relevantes, los problemas públicos más importantes, estamos en desacuerdo. Y eso es un hecho. Y frente a eso no hay una verdad, entonces, que hay que salir a descubrir, ni que está escondida detrás de algún artículo de la Constitución. Entonces, si fuera así, si la cuestión fuera rascar la piedra de la Constitución, bueno, está bien, se lo delegamos al arqueólogo constitucional o a quien sea, pero que haga un análisis de carbono 14 de la Constitución. Eso no es así. Y entonces lo que hay es las constituciones tan cargadas valorativamente, igualdad, dignidad, libertad, y necesitamos poner, digamos, respuestas a muchos de estos choques que hay dentro de cualquier constitución. Dworkin diría lo mismo, o sea, cualquier constitución es sobre todo un choque y un diálogo entre las ideas de libertad e igualdad, y sobre eso tenemos dudas y hay que salir a pensar sobre eso. Bueno, entonces, yo lo que creo es que en muchos de los casos relevantes, son casos relevantes porque desacordamos sobre cómo pensar la igualdad, sobre cómo pensar el choque entre libertad e igualdad, etc. Y eso, yo creo que requiere en muchos de los casos una reflexión en donde, digamos, abramos a escuchar voces que no son las voces técnicas. Para mí podemos volver sobre eso más tarde o no, pero el debate que se dio en Argentina en el 2018 sobre el aborto, con independencia de cómo terminó, insisto, para mi caso es completamente independiente, fue interesante por muchas cosas, y una por algo que estaba implícito en la pregunta, y es una cosa que está muy implícito en lo mejor de la doctrina contemporánea, pero donde yo veo un problema. Y es la idea que yo llamo de los derechos como planetas, ¿no? Los derechos como cosas que están allá afuera y que un día descubrimos, o un técnico descubre, o alguien con un aparato sofisticado telescópico nos ayuda a ver. Ahí está este derecho y tiene este contenido. Esa es una idea que finalmente es la idea de los derechos naturales, que está muy instalada en lo mejor del pensamiento liberal desde hace 200 años, más, o sea, desde Locke, uno podría decir. La Declaración de la Independencia que escribe Jefferson retoma completamente a Locke, que decía esto: hay como verdades objetivas a las que
él decía, después eso también fue cambiando, todos podemos acceder, y bueno, que incluyen cosas como libertad, igualdad, propiedad, que decían Locke, Jefferson no, pero bueno, y están ahí afuera, y esa es la idea que permeó el pensamiento sobre los derechos jurídicos y los derechos constitucionales, yo creo que hasta hoy. Y es una idea para mí problemática. ¿Por qué? Porque los derechos no son esto como verdades que están allá afuera, sino que son, y lo digo digamos, sin ninguna carga ideológica de ningún sentido, digamos, son construcciones históricas que resultan de conflictos, de peleas. Yo diría, como lo pongo habitualmente, los derechos son el reconocimiento de las vergüenzas y tragedias que reconocemos como sociedad cuando miramos a nuestra historia. Reconocemos, por ejemplo, que, digamos, acostumbramos a oprimir al que piensa diferente, cuando llegamos al poder queremos perseguir al disidente, tenemos esos impulsos, entonces decimos, bueno, vamos a tratar de atarnos las manos a futuro y a esto lo llamamos un derecho de debido proceso, de libertad de expresión. No queremos más cometer esa vergüenza que cometimos. Ese es el modo que yo entiendo el derecho. Si uno lo entiende así, el derecho es una construcción colectiva que finalmente es una construcción, entre comillas, democrática. Vemos en otras sociedades que este tipo de creación les funciona y le decimos nosotros también queremos tener algo así, pero no porque esté allá afuera. Cuando uno cambia esa perspectiva, también yo entiendo, tiene que cambiar el modo en que piensa el rol del juez, del legislador y el del ciudadano. Porque entonces ya no es como lo pensaba, por ejemplo, Hamilton. Las verdades están allá afuera y las grandes mayorías tienen los aparatos perceptivos distorsionados por pasiones o por intereses y no distinguen bien. Entonces, está bien que los técnicos, Hamilton es el que escribe el Federalista 78, que es el artículo clave para pensar la cuestión judicial hasta hoy, y bueno, entonces él dice, está bien que le demos ese poder a los técnicos judiciales, porque ellos son los que pueden estudiar mucho y entender bien cuáles son estas verdades. Bueno, hoy, digamos, 200 años después de ese tipo de reflexiones, bueno, tenemos que empezar a reconocer que, no, digamos, nos guste o no, estas son cosas que creamos como sociedades y sobre las cuales tenemos derecho a hablar, tenemos derecho a decir. Y entonces, yo creo que ninguna concepción del derecho de la toma de decisiones y del control de la constitucionalidad puede dejar de lado este reconocimiento, que es los derechos son una construcción democrática y nosotros como sociedad tenemos derecho a hablar sobre los derechos. Pero el mapa de los derechos suele estar consagrado con la máxima jerarquía en las constituciones y esta, por el mandato de perdurabilidad que el pacto de constituyente supone, tiene que ser laxa, salvo en la parte de la maquinaria del poder, la arquitectura del poder, que ahí pueden ser precisas, con procedimientos, con órganos, competencias. En lo demás son mucho más perdurables, así como exhaustivos en Código Civil, perdurable y flexible debe ser la norma constitucional, para imponer ese supravalor que se supone que significa el acuerdo constituyente. Claro, pero ¿cómo diríamos? Y allí viene la pregunta. La inteligibilidad de esos conceptos laxos está en manos del juez en el ejercicio de control de constitucionalidad. Y advierto que esto nos presenta el problema de las teorías interpretativas, de la interpretación de las constituciones, de los textos, que en última instancia pueden llegar a ser opciones igualmente válidas todas. ¿Cómo ves esto? No, voy enseguida a la cuestión de teoría interpretativa, que para mí es el tema más importante. O sea, si hubiera que dedicar la carrera de Derecho solamente a la materia, habría que dar bien teoría interpretativa. O sea, para mí es el tema. Y entonces, enseguida podemos ir ahí. Pero quería volver un segundo y engancharlo con lo anterior. Y es... No. Digamos, el caso del aborto, yo entiendo que como hablar del nazismo a veces, que son casos tan visibles que ayudan o pueden perjudicar para ver, pero tratando de que ayude. Pensemos en la decisión esta del caso Dobbs en la Corte Norteamericana el año pasado fue. 20 años. Sí. Entonces, ahí yo creo que muestra con toda la crudeza el tipo de problemas que tenemos. ¿Por qué? Porque no se trata del Tribunal Constitucional venezolano, digamos, o tribunal nicaragüense en el que no podemos creer, o sea que sabemos que es todo una fachada. No, es un tribunal que respetamos,
donde no ha habido tampoco una colonización ilegal del tribunal, pero por su desarrollo más o menos normal, o al menos dentro de las reglas, tienen hoy una composición que simplemente hace muy visible el problema. ¿Cuál es? Y bueno, que puede perfectamente llegar una minoría extrema, aún dentro de las universidades extremas, sería una minoría extrema, y llega al control de la Corte. Para vincularlo con lo que después me gustaría que hablemos, que es teoría interpretativa, es una mayoría de jueces originalistas duros, diría, ¿no? Bueno, después podemos ir sobre eso, que es un tema importante. Pero bueno, este grupo, digamos, aún, insisto, dentro de una minoría de élite de extrema derecha, sería visto como una minoría exótica. Bueno, y eso controlan hoy la Corte Suprema. Pueden hacer un fallo como Dobbs, que es para mí insólito en lo sustantivo, en lo formal, en todo sentido, y eso, digamos, yo creo que torna visible cuál es la naturaleza del problema en que estamos hablando, y es, tenemos desacuerdos, los jueces tienen un rol decisivo en cómo resolver esos desacuerdos, y puede pasar este tipo de cosas si es que mantenemos acríticamente ese modo de decidir sobre la Constitución, que es que una minoría que no tiene nada que ver ni siquiera con una secta dentro de Estados Unidos, digamos, sea la que decida en nombre de millones de personas cuál es el verdadero sentido de palabras como libertad. En este caso, digamos, la idea de qué quiere decir equal liberties, ¿no? ¿Qué es lo que dijimos cuando hicimos la enmienda 14? Bueno, digamos, es una cosa que a lo mejor tenemos que conversar entre todos, o sobre la cual estamos en desacuerdo, y no sé por qué tengo que pensar que usted o ustedes, esta minoría exótica, digamos, esta élite extravagante, tienen que tener la última palabra sobre nosotros. Entonces, ahí hay ese problema que vincula cuestiones teóricas sobre cómo pensar los derechos, sobre cómo pensar el judicial review, con cuestiones de diseño institucional. Y yo creo que hoy estamos parados en esa dificultad, ¿no? Entonces, y no podemos dejar de pensar críticamente sobre eso. Ahora enseguida podemos ir sobre lo de teoría interpretativa. Avancemos, porque sí, vos has señalado en más de un trabajo las deficiencias del originalismo, de la idea de la constitución viviente, de las teorías evolutivas. Bueno, si esta dificultad existe, ¿cuál es la salida? Primero, algo sobre la dificultad. Digamos, si es, lamentablemente, sería buenísimo tener, digamos, compartido, de modo compartido, una teoría interpretativa que todos los que pensamos sobre la cuestión decimos, esta es la teoría que hay que seguir, y esta es la fórmula de la Te interrumpo un minuto. Estamos hablando generalmente, cuando damos ejemplos, de casos que no son la media de la experiencia jurídica. La media de la experiencia jurídica la resuelven jueces profesionales sin mayor problema y con más ventaja que la opinión pública media en general. Me refiero a los millones de juicios que hay en la República Argentina. Estamos seleccionando de esos millones probablemente 20, 30, 50, 100, 200, bueno, pero no tanto, ¿no? Es decir, para dimensionar la capacidad de revisión del tema. No, pero está bien, digamos, yo creo que, a ver, quiero ir al tema de la teoría, pero digamos, algo sobre eso, y es, yo entiendo perfectamente, y me parece completamente defendible, una sociedad, por una cuestión básica de división del trabajo, bueno, que haya algunos, no sé, como somos millones y millones de personas, no podemos estar haciendo todo el tiempo. Entonces, tiene sentido que deleguemos, en principio, a algunos que sean los que lleven adelante la ejecución de las leyes, otros que piensen, digamos, el contenido de las leyes, y otros que controlen, digamos, si lo que han hecho los otros dos poderes tiene sentido o no. Bueno, todo eso está bien. Lo que pasa es que, digamos, y eso es el trámite normal de las cosas. Otra cosa es pensar, que yo creo que es lo que ha ocurrido con el desarrollo de los tiempos, que no, usted tiene que hacer esa interpretación, no porque no podemos estar todos en la plaza decidiendo los conflictos, sino porque usted tiene una capacidad que yo no tengo. Eso yo lo rechazo, y creo que en una sociedad democrática lo rechazamos todos. Entonces bajo esa idea de que o sea, la última palabra la tenemos que tener todos nosotros. Y cuando la Constitución habla de we the people, digamos, yo entiendo que está hablando de mí y tengo el derecho de decir, yo quiero hablar si este tema me importa mucho. Bueno, dicho eso, pasan cosas como que los órganos decisores encuentran
se encuentran frente a problemas interpretativos. Los problemas interpretativos aparecen, yo diría, en todo tipo de casos. Yo en una época me ocupé mucho, por ejemplo, de los casos de protesta, y ahí yo estudiaba las decisiones de primera instancia de los jueces, y por ejemplo, y algunas de la Cámara Nacional de Casación Penal, y era insólito para mí cómo aún esas decisiones que formarían parte de la vida cotidiana de la comunidad, implicaban, por ejemplo, una teoría asombrosa, paupérrima, sobre cómo pensar la democracia. O sea que el problema, digamos, sí, en general lo podemos decir, lo vemos de modo más notable y discutimos públicamente sobre 20 casos, cosas por el estilo, pero son casos que no están solamente en la esfera más alta y en las situaciones excepcionales, no, podía ser propio de la vida cotidiana, por ejemplo, digamos, sobre prisiones preventivas, sobre digamos, escarcelación. O sea, el Hércules de la mundanidad. Totalmente, bien puesto. Entonces, un segundo sobre teoría interpretativa. Los conflictos interpretativos, lamentablemente, aparecen porque no tenemos un acuerdo sobre cuál es la teoría interpretativa adecuada, y mucho peor que eso, disputan el espacio de cuál teoría interpretativa utilizar, visiones que en principio nos orientan en direcciones contradictorias. Esto quiere decir que yo como decisor, pongamos como juez, tengo frente a mí una herramienta o una serie de herramientas, pongamos así, las que me invitan a mirar el pasado para resolver un problema interpretativo. Pongamos en el gran campo del originalismo, mirar a los orígenes de la norma. Y otra serie de herramientas, vamos a decir, espadas o armas, lo que sea, que me invitan a pensar en el presente, cosas como mantener el texto de la Constitución vivo. Tengo dos grandes grupos de herramientas para hablar solamente de dos grandes grupos que son los principales. Bueno, yo puedo levantar este tipo de herramienta, o el de la mano izquierda, o el de la mano derecha, y tengo todo el derecho de hacerlo como intérprete, pero en principio me llevan a direcciones contradictorias, para poner un caso real, o un caso que apela a una situación real. Cuando se decidieron en Estados Unidos el caso Bowers, que era sobre el tema de la homosexualidad, un policía que había hecho un allanamiento, había encontrado una pareja homosexual, esa pareja homosexual fue denunciada porque la ley del estado, no sé si era Georgia o qué estado, digamos, penalizaba la sodomía, y entonces, bueno, se tuvo que hacer esa discusión. La Corte Suprema norteamericana, no en el siglo, digamos, de XIX, sino hace unas pocas décadas, dijo, usando alguna de estas herramientas, como así, de este lado, que nos llevaban a mirar el pasado, bueno, pero desde Blackstone, que se ve a la homosexualidad como el peor de los crímenes. Esa es palabra de la Corte Suprema. El juez que estaba al lado dijo, no, por favor, digamos, esto ya. Bueno, esto quiere decir que, o sea, apelando a, finalmente, teorías interpretativas disponibles, se podía llegar a una solución o a la contraria. Y esto quería decir, a una solución que implicaba poner preso a un homosexual, o decir, por supuesto que está ejerciendo su libertad completa. Y esas son soluciones disponibles a partir de teorías interpretativas que yo tengo sobre la mesa y que puedo optar con total libertad por este lado o por este lado. Eso simplemente para graficar la dimensión del problema. O sea, alguien puede perder su libertad porque a mí se me ocurrió levantar la herramienta de este lado o del lado contrario. Entonces, eso es la situación de drama en la que estamos. Para mí la respuesta primera, digamos, a la cuestión es una respuesta waldroniana, y es decir, que cuando tenemos ese tipo de desacuerdos que van a estar para siempre, y bueno, la pregunta pasa a ser, o merece pasar a otro nivel, ya no de cuál es la teoría interpretativa, sino quién es el que decide en situaciones de incertidumbre o quién decide en situaciones de desacuerdo profundo. Yo creo que la respuesta tiene que pasar por acá, que no implica soluciones perfectas, pero sí, digamos, nos permite mirar mejor un problema que es dramático. Es decir que en estos casos compartís la idea de una descalificación in genere, de una descalificación blanda, un mandato que debe ser completado por el productor de la norma para corregir el problema, o ni siquiera eso. No, digamos, yo creo que hay... No, porque el reenvío tiene que ser guiado de alguna manera. Pero el reenvío puede ser una respuesta. Yo lo que digo es, primero, pensar desde un paradigma distinto, y es el reconocimiento
de nuestro respeto mutuo, el reconocimiento de las diferencias que tenemos, el reconocimiento de que somos todos idénticos en la igualdad moral y el respeto que merecemos en esas diferencias que tenemos. Y en esas situaciones, esto implica que, bueno, a lo mejor en el día a día, en la resolución de la gran mayoría de los conflictos, bueno, ¿qué va a hacer? Seguimos así como estamos. Pero puede ocurrir que para los grandes conflictos valorativos que encierra la Constitución, y bueno, hay que empezar a reconocer que We the People tiene derecho a hablar y que es posible que hable, y hay formas de que hable. Y entonces, el reconocimiento de que el Tribunal Constitucional tiene que advertir ese nuevo paradigma. Hablábamos antes de comenzar de un tribunal que tal vez sea el más respetable de América Latina, de las grandes cortes, que es la Corte Constitucional colombiana. Bueno, que ha ido cambiando y ya no es lo que era, pero yo creo que desde el 91 que fue creada, tomó cantidad de decisiones muy importantes, bastante en esta línea que a mí me interesa. Y en muchos de estos casos, inclusive el caso del aborto y demás, bueno, reconoció eso. No me piden a mí que decida, sino que, digamos, acá hay estas opciones, la prioridad la tiene que tener el legislador, si no, digamos, hay que ver cómo alcanzamos a que decida la ciudadanía. Entonces, yo creo que no requiere de soluciones revolucionarias ni escandalosas. No, yo diría, mira, algunas de las cosas que ha hecho el tribunal que más admira la doctrina comparada en la región, sino del mundo, son cosas que implican incorporar este tipo de criterios. Miremos un poco ahí qué está haciendo y cómo decide en estos casos de dificultad, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, en temas de salud, por ejemplo, en temas de desplazados, que es en Colombia ha sido el tremendo problema, digamos, de cientos de miles de personas, digamos, que por lo que fue la guerra interna, digamos, perdían sus tierras y tenían que escaparse con dos pertenencias. Bueno, entonces soluciones todos esos casos tremendos, gravísimos, de los más importantes, que apelaban a cuestiones de litigio estructural que mencionaba, fueron resueltos de manera, yo diría, interesante desde un punto de vista dialógico. ¿Qué opinas del argumento que dice, bueno, es cierto que la regla mayoritaria prevalece finalmente y está la regla mayoritaria y la mayoría del tribunal? Correcto. Tema interesante. Dos cosas diría. Una, sobre lo cual, si hay voluntad, podemos hablar después, y es, yo como demócrata no reduzco la democracia ni a las tres ramas de gobierno ni a la regla mayoritaria. Yo creo que, por eso es que es muy importante afinar a qué cosa llamamos constitución, a qué cosa llamamos democracia, a qué cosa llamamos diálogo. Y yo democracia, como Nino, le llamo a un sistema, digamos, de discusión pública inclusiva, ¿no? Y entonces, una democracia, para decir algo relevante en América Latina, plebiscitaria, para mí es repudiable, porque otra vez, democracia no es muchas veces votar. No, democracia es discutir públicamente sobre las cosas en las que estamos de desacuerdo. Y entonces, si a mí me ponen a votar y yo no puedo discutir sobre eso, no me interesa en absoluto. Yo acabo de volver hace 3 días de Chile. Y yo tuve mucha intervención desde afuera, desde allá, digamos, sobre los debates constitucionales que hubo. Bueno, el principal aporte que hice fue, están empleando instrumentos negativos en nombre de la democracia. ¿Por qué? Porque si usted le pone a un ciudadano, digamos, en una consulta popular, por un sí o un no, una constitución de 400 artículos, usted cree que está haciéndole un beneficio en términos democráticos y se quiere poner una medalla democrática cuando termina el proceso, pero está insultando, digamos, ofendiéndonos a los demócratas. ¿Por qué? Porque yo como demócrata tengo derecho a decir, como mínimo, sí a esto y no al otro, y usted me pone un solo voto, y yo cómo hago para decir enfáticamente sí a alguna cosa y enfáticamente no a otra. Entonces usted me pone lo que yo llamo una situación de extorsión. Entonces yo, para poder apoyar lo que valoro, tengo que comprometerme con lo que repudio. Entonces, eso para decir, en términos de democracia, no tenemos que considerar lo mismo, que no tenemos que ponerlo como sinónimo de regla mayoritaria. Dicho eso, estoy completamente de acuerdo con lo que, por ejemplo, dice Waldron en la materia, y es, para los que, digamos, hablan la cuestión de la regla mayoritaria, que a veces los jueces
repudian porque dicen, no, las cuestiones de los derechos no pueden resolverse por regla mayoritaria, deberían ser un poquito más conscientes de que al interior del tribunal, cuando tienen un desacuerdo, deciden por regla mayoritaria. O sea que hay algún problema en decir, los de afuera no pueden apelar a la regla mayoritaria para decidir derechos y nosotros adentro sí. Entonces, él marcaba esa contradicción y es interesante eso. Una pregunta que parece de otro tema, pero que yo suelo conectarla con esto, que tiene que ver con el control de constitucionalidad de oficio por los jueces, que es una súper prerrogativa. Se monta en una suerte de brocardo, más que principio, en el iura novit curia, que con un inusitado optimismo sostiene que los jueces conocen el derecho, que son los que tienen esas palabras mágicas. Ese principio aplica para justificar que los jueces descalifiquen una norma sin que nadie la pida en el proceso. Sí, pero ¿cómo ves eso? Digamos, yo no estoy en principio en contra de una intervención de oficio. Lo que estoy en contra es cómo distribuimos los poderes, la última palabra, y cómo organizamos el proceso decisorio. Porque, otra vez, así como no todo reproche penal es igual que castigo, no toda intervención judicial es igual a la dicotomía válido-inválido, ¿no? Prendo la luz y apago la luz. No, hay muchas maneras posibles, y yo diría más sensatas y más afines al modo en que pensamos la democracia, en que un juez puede intervenir. Entonces, si uno piensa el rol judicial, digamos, dentro de un contexto diferente de cómo se está pensando hoy la organización de los poderes, que otra vez no requiere ninguna reforma revolucionaria, yo no tengo ningún problema que el juez intervenga de oficio, que salte a la discusión cuando nadie lo ha llamado, digamos. No, porque necesitamos la ayuda de todos para esta tarea dificilísima que es pensar las reglas básicas y los contenidos básicos del pacto. Pero estás pensando en que tus ideas o esta línea de trabajo coronaría con una mediación institucional, con algún tipo de retoque, por ejemplo, algún tipo de regla tipo la Carta de Derechos de Canadá o cosas Claro, yo creo que evidentemente, y digamos, agradezco la pregunta, si uno no hace algún tipo de regla institucional que no requiere una reforma constitucional tampoco, pero digamos, si uno no hace algún tipo de cambio en los incentivos, y bueno, entonces yo creo que pasamos al peor de los mundos, porque en los hechos, digamos así, le damos una nueva facultad a los jueces que otra vez pueden aplicar cuando se les da la gana. Entonces, para volver al caso de las audiencias públicas, yo recuerdo cuando he vuelto demasiadas veces a Nino, bueno, es una característica, pero digamos, cuando con Nino discutíamos en fines de los 80, sobre mediados de los 80, sobre las intervenciones judiciales y demás, nosotros hablábamos de intervenciones más, digamos, democráticas y con formas de audiencias. Bueno, para todos éramos un espantapájaros, digamos, un energúmenos que no entendíamos nada de cómo es la vida real y en los tribunales y demás. Al poco tiempo, digamos, aparecen sentencias como Mendoza, Berbisky, etc. Y, se podía hacer esto, no había ningún problema, no había ninguna restricción constitucional, y es más, parece bastante bien. Bueno, entonces esto es, ese tipo de creaciones que son interesantes en un marco un poquito más institucionalizado, porque si no es darle una herramienta de discrecionalidad mayor, digamos, al juez, que antes podía hacer todo y ahora puede ser todo más uno. Bueno, no, la cuestión es, no, mire, ciertos casos tienen que ser decididos de este modo y esto tiene que funcionar de esta forma, y usted no puede, de los testimonios que aparecen en la audiencia pública, agarrar al que le sirve para decir lo que ya tenía decidido que quería decir. No, eso así no sirve esto. Entonces, si eso no se regula un poco, y tenemos un problema, o sea, agregamos un problema, entonces algo que podía ser liberador, que podía ser, digamos, potenciador de algo interesante, y se convierte, digamos, en alimentador del problema que teníamos, más grande. Claro, con las audiencias públicas faltaría la consecuencia del no tratamiento de los puntos relevantes claro, pero también, ¿por qué usted selecciona? El criterio de selección. Claro, porque si no, entonces usted, escuché a 200 personas, digamos, cito tal testimonio que fue muy importante, y los 199 otros, ¿por qué no? Entonces, ¿no será que usted ya tenía decidido de antemano?
lo que quería decir, y ahora me va a decir el 192, porque justo coincide con Ese lo que criterio quería. de selección tal vez alguna vez pensé debería regir la decisión del defensor del pueblo, que bueno, hace rato que está vacante, para accionar. ¿Por qué acciona este régimen de servicios públicos? ¿Por qué se toma la atención en eso y no en otro? ¿O bajo qué reglas puede accionar? Mire, la verdad es que, como todos sabemos, los abogados, todas las reglas, digamos, van a ser vulnerables de alguna trampa, algún escape, o sea, pero sin embargo, es importante que existan ciertas restricciones, ¿no? Doy un caso que es polémico, pero para mí es muy interesante y tiene mucho sentido en Argentina. Para mí la decisión legislativa, la norma legislativa no debe poder convertirse en ley si no ha habido un mínimo debate público detrás. No digo que hayan citado a tal o cual autor, digo que tiene que haber habido razones públicas expresadas por los legisladores de por qué se opta por este camino y no por este otro, y cuál es el modo de refutar las críticas que reciben. Un tipo de reflexión que a mí se me disparó, pero digamos, la veníamos teniendo hace rato, pero cuando hubo las discusiones de democratización de la justicia, sobre todo no, la reforma del Consejo de la Magistratura, me acuerdo en la época del kirchnerismo. Me acuerdo que digamos, el contexto había sido del presidente de entonces diciendo, bueno, aquí mando este proyecto de reforma y de esto no se cambia una coma, ¿no? Le dijo al legislador. Y efectivamente ocurrió que bajo este mandato, ellos tenían la mayoría del Congreso, y entonces, exagero, pero básicamente la cuestión fue así, le dijeron a la oposición, ¿cuánto quieren hablar? ¿4 horas de estar argumentando? Bueno, nos llaman a las 4 horas cuando terminaron y volvemos. Terminaron, aprobado. Entonces, esa ficción de debate, digamos, invalida la ley para mí. O sea, ¿por qué? Porque la ley necesita estar firmada en la zona pública. Entonces, yo entiendo, digamos, lo mismo para la audiencia pública. Toda reglamentación que le pongamos se puede violentar, pero no es inocente si uno agrega este tipo Es decir, nosotros tuvimos un caso que el planteo fue justamente ese, la insuficiencia deliberativa, y consideramos que una grave insuficiencia deliberativa que presupone, no obstante, que la decisión es legítima en el sentido de la competencia y del procedimiento, que se respetó la regla de la mayoría y el reglamento. Pero bueno, yo ahí pondría un punto más, y es las exigencias constitucionales de la propia Constitución argentina mencionan como 4 veces, yo creo que son, ideas de discusión y debate legislativo. Y entonces eso no es letra muerta, y eso no es retórica de la Constitución. Entonces eso yo lo activaría. Y hay varios casos que yo, cuando trabajaba sobre la cuestión, citaba justamente de la jurisprudencia colombiana, en donde en algunas situaciones gravísimas y máxima tensión, utilizaron el argumento de la insuficiencia deliberativa. Ellos tienen constitucionalmente algún requisito un poquito más explícito que el nuestro, pero no mucho más explícito. Y en un caso que fue el de lo que llamaban, era la cuestión de la ley antiterrorista. En el caso de una discusión de la ley antiterrorista, la terminan invalidando, diciéndole al legislador, así esto no sale. ¿Por qué? Porque lo que había habido, también exagerando, pero el viernes no tenían los votos la mayoría, y el lunes reciben los votos de un partido que había hecho campaña diciendo que no iba a aprobar la ley antiterrorista. Se ve que recibió algo en el fin de semana y termina aprobándolo. Y la Corte dijo, no, mira, así no sale, usted tiene puede tratarla de nuevo, digamos, y se la vamos a dar por aprobada si me lo presenta con los votos y la discusión necesaria, pero así no. Y ese freno no me parece irrelevante, ¿no? Entonces, entiendo otra vez las limitaciones que tenemos, pero yo estoy comprometido con esa mirada. Si el procedimiento está medianamente tasado, ¿no? Porque sí, pero insisto, aún el modesto texto constitucional argentino en términos deliberativos, por lo que sea, pero hace referencia al debate legislativo, y debate legislativo no es lo mismo que levantar todos la mano al mismo tiempo. Eso no es debate legislativo. Entonces, digamos, eso no es simplemente me hubiera gustado que hubiese habido más debate. No, violó las reglas procedimentales de la Constitución, que incluyen la mitad más 1 e incluyen el debate legislativo. Bueno, controvertido. Sí.
Es interesante. Pero justo, Sí. constitucional. No, pues, yo escribí en un fallo eso, concluí que el servicio no estaba dado en el caso, pero cuando después lo releí, caí en la cuenta de que se podía utilizar también como un mecanismo claramente antimayoritario, ¿no? Pero no, ¿en qué sentido? Otra vez, digamos, otra vez, democrático no es lo mismo que mayoritario. Entonces, respetado el reglamento. El tipo de reglamento, procedimiento democrático que establece la Constitución en términos de creación de leyes, incluye regla de mayoría e incluye discusión. A lo mejor ni se dieron cuenta que lo incluyeron. Está incluido y es así y hay razones para pensarlo así. Y entonces yo no tengo ningún problema en decir, eso es letra explícita de la Constitución. Finalmente, esos nichos de escrutinio, los procedimentales, los organizativos, son los más rendidores a veces para el derecho, incluso para defender prerrogativas. Yo creo que, digamos, claro, yo no tengo una mirada en lo personal, digamos, como que es la que en un momento, a lo mejor en los años 90, Kastner, Waldron y yo, desde la distancia periférica, defendíamos, que era una mirada, yo creo que mucho más dura. Waldron la resumía en, digamos, la invalidación judicial es un insulto, ¿no? Es una ofensa a la democracia, etc. Bueno, todos, por alguna razón distinta, 10 años después, empezamos a decir cosas algo diferentes, sin bajarnos del caballo, sin salir de la posición crítica que teníamos y la posición, digamos, de defensa del debate público. Y todos pasamos a decir, no es un problema de intervención judicial, sino cierto tipo de intervenciones judiciales en ciertos modos, en ciertas áreas. Y yo creo que a donde al menos yo he ido llegando es a una visión iliana, digamos, muy procedimentalista. Y yo creo que, aun cuando yo releo a Ili, digamos, en términos democráticos, como hace muchos años, con una mirada más fuerte sobre la democracia, pero comparto esa mirada de el juez concentrado básicamente en control procedimental, bajo una idea fuerte de lo que es procedimiento, ¿no? Porque muchos de los resguardos de derechos básicos, de libertad de expresión, etcétera, y con razón yo creo, los incluye dentro de las reglas procedimentales de la democracia. Las reglas de motivación, por ejemplo. Claro. Bueno, lo despedimos con un aplauso al profesor.